Continuamos con la cuarta mesa de debate. En esta cuarta mesa de debate, titulada Impacto de la transición energética en las actividades económicas, va a estar moderada esta mesa de debate por Francisco Ramos Real, catedrático de la Universidad de La Laguna, y van a acompañarle en la mesa de debate Julieta Schallenberg Rodríguez, viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, David González Montañez, presidente de ACANEC, y John Vicente Cuadrado, su director comercial de Caja 7. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Yo durante poco tiempo también formé parte de FEMETE, por lo tanto 45 años, ¿no?, de aniversario. Y, en fin, esperemos que le queden 45 multiplicado por muchos números más. Así que, lo primero, agradecer que me hayan invitado, al presidente, a José González, el secretario. Y vamos a hablar un poco, después de la charla tan entretenida de alpinismo, ahora vamos a hablar de cosas un poco más técnicas. Intentemos que no sean aburridas, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de, aunque pone transición energética, transición ecológica en sentido general, y cómo puede impactar esto en las actividades económicas. Simplemente me gustaría hacer una serie de reflexiones. Nosotros estamos ahora en un periodo que se llama la descarbonización, ¿no?, de la economía, que se trata de emitir menos CO2 a la atmósfera, ¿de acuerdo? El 90% del CO2 prácticamente viene de los usos energéticos. Por lo tanto, el uso de la energía es fundamental. Y el cambio climático, que según toda la mayoría de los científicos tiene causas humanas, tenemos que reducir las emisiones y nos planteamos una transición energética. Transición energética que en el caso de la Unión Europea dicen que para 2050 prácticamente pues, emisiones cero en términos netos. Pero ¿qué ocurre en el mundo? La verdad que en el mundo no se está produciendo una transición energética, porque si uno mira los consumos de energía, se sigue consumiendo cada vez más carbón, a pesar de todo, y más petróleo, y más gas natural. Como mucho se está aplanando el crecimiento, pero no ha bajado. Entonces estamos en una situación complicada, ¿no? Porque la Unión Europea sí que está logrando, también por sus propias necesidades de seguridad energética, no depender del exterior. Pero si queremos que baje la temperatura del planeta, que no alcance una mayor subida de 2 grados centígrados, estamos en una situación muy complicada. Y es complicada porque, como ustedes sabrán, ¿no?, Julieta, tú también habrás estudiado, las transiciones energéticas en la historia venían por el propio funcionamiento de la economía. Desde que empezó a usarse el carbón hasta que el carbón fue la primera fuente de energía pasaron 130 años. Y desde que empezó a usarse el petróleo hasta que fue la primera energía primaria del planeta pasaron casi 100 años. Y ahora queremos no solo que las renovables y, en fin, algo más que las renovables sean lo que lleve a una descarbonización, y queremos que ocurra en muchísimo menos tiempo. Entonces, es algo que las Naciones Unidas quieren que se logre, pero no es tan fácil. Y eso va a implicar un montón de esfuerzos a las economías y a las empresas, pero también a la sociedad, porque si no tenemos cuidado, va a haber gente que entrará en pobreza energética si no tenemos un control de los precios. ¿Y qué pasa con el vehículo eléctrico? Entonces, hay muchos problemas, y no solo el energético. Por eso el tema también que vamos a hablar de la economía circular. Es decir, hay que ver el ciclo de vida de los productos, desde que el producto digamos, se genera hasta que al final entra ya en su vida final, y si lo tenemos que reciclar y cómo. Surge el problema, por ejemplo, de los vehículos eléctricos y las baterías. ¿Qué vamos a hacer con todo ese litio? ¿Hay litio suficiente en el planeta para que hayan tantas baterías? ¿Se va a poder reciclar? Eso tiene unos costes ecológicos. Bueno, esperemos que hoy, a lo largo de lo que podamos hablar de estos temas. Entonces, yo lo que había hablado con ustedes era que tenemos más o menos una hora, ¿no? Y que en principio cada uno tenga un tiempo de 5 minutos para hablar de lo que le parezca más importante. Transición ecológica, y me imagino que los planes que tiene el Gobierno de Canarias. Vas a hablar de... Yo para los nombres soy un poco desastre. Julieta Schallenberg. David, vas a hablarnos más de la economía circular. Y John Vicente, tú nos vas a hablar más del papel que tiene la banca, que tiene en este caso, él representa Caja 7,
en este proceso. ¿Cómo puede ayudar el sector bancario a que el sector económico y las empresas vean esto como una oportunidad y no como un problema, ¿no? Entonces yo le cedo la palabra y después, cuando cada uno intentemos ser breves, consuma su tiempo, les haré unas preguntas para, dinamizar el debate y al final, si hay tiempo, también que la gente del público pues, pueda hacer algunas preguntas. Así que, sin más, en el orden en el que estamos, Julieta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a estar aquí y voy a intentar aprovechar mis 5 minutos. La verdad es que cuando ves todo lo que tiene que ver el contexto de la Unión Europea frente a la competitividad mundial, podríamos estar hablando 5 horas, pero quizás eso lo dejo para el final. Voy a empezar por lo primero que dijiste y es cómo está enfrentando el Gobierno de Canarias el proceso de la descarbonización. En este poco tiempo que llevamos en el Gobierno, yo creo que hemos aprendido varias cosas. Y una de las cosas que he aprendido yo, desde luego, y yo creo que todos lo sabemos, es que el territorio canario es finito, que tenemos mucha población, que tenemos mucho turismo, que necesitamos trabajar por la soberanía energética, que necesitamos trabajar por la soberanía alimentaria, un 20% de renovables en el mix eléctrico, un 5% de renovables en el consumo global, porque el 80% de nuestro consumo es transporte, la gran deuda pendiente, un 6% de soberanía alimentaria, yo voy dejando datos por ahí. También queremos seguir creciendo, queremos seguir teniendo economía, queremos que todos vivamos mejor. Y al final nos encontramos con un territorio que es el que es, que tiene unas limitaciones físicas, que tiene un 40% de su territorio protegido. En mi consejería llevamos energía, pero también llevo biodiversidad y medio ambiente. Entonces tengo la batalla dentro de casa, está súper bien, pues intento ponerlo todos de acuerdo. Antes, cuando estábamos en otras consejerías distintas, pues se tiraban los trastes de la consejería, pero ahora pues lo tengo que resolver yo solita toda, que dependen todos de mí. Bueno, pues es complicado, porque tenemos que también preservar la maravillosa biodiversidad que tenemos que preservar el medio ambiente, tenemos que cuidar el entorno, tenemos que hacer muchas cosas. Y entonces lo primero que aprendes es que ya no podemos pensar como pensábamos antes. Yo creo que antes pensábamos todos en parcelitas, ¿no? Esta es mi parcelita, yo aquí hago agricultura. No, y esta es mi parcelita, yo aquí planto molinos. No, y esta es mi parcelita, yo aquí planto hoteles. No, y esta es mi parcelita, yo aquí voy a hacer vivienda social. Ya no. Porque si queremos hacer todo lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender una cosa, primero que nada, que tenemos que tener usos sinérgicos. Y tenemos que ser capaces de convivir distintas actividades en un mismo territorio. Y si no, estamos perdidos. Y esa es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender. Pero es que estamos acostumbrados a trabajar en parcelitas. Esto es lo mío y eso es lo tuyo y lo mío, pues quizás no se llevan bien. Ya no vale. Y eso no vale. Y eso cuesta mucho. El poner a todas las distintas actividades de acuerdo para que piensen en el bien común y no solamente en el bien de lo mío, es lo más complejo. Estamos en ese proceso y no es fácil. Y eso es lo primero que hemos intentado poner en marcha. Eso es lo que hemos intentado poner en marcha, dándole prioridad, por ejemplo, a las zonas de aceleración de renovables, donde hemos estado mirando. Nos hemos encontrado otro drama cuando hemos llegado, que no es baladí. Proyectos de muchísimos años en tramitación, que llegamos y después de 4 o 5 años cae un informe. Yo siempre pongo el ejemplo de mi consejería, para que no digan que hablo mal de las otras. Cae un informe negativo de biodiversidad y se cae el proyecto. Pero no solamente biodiversidad, también hay otros informes negativos. Después de 4 o 5 años, el promotor cabreado, lo normal, ha perdido esfuerzo, dinero e ímpetu por el camino. Nosotros no conseguimos megavatios, conseguimos una demanda, en el mejor de los casos, y todos cabreados, y nadie consigue sus objetivos. Entonces, lo primero que hemos dicho es, tenemos que ordenar el territorio, tenemos que buscar esas zonas de aceleración de renovables, que las hemos llamado así, porque así las ha llamado la directiva europea, no porque nosotros no hayamos inventado nada. Y vamos a ordenar el territorio, vamos a pensar, primero que nada, oye, biodiversidad, saca esos informes de debajo del cajón, ponlos sobre un mapa. Vamos a pensar en agricultura, vamos a ver qué zonas sí se puede y dónde no se puede. Vamos a pensar en los cabildos, oye, ¿dónde quieres tú ponerlo y dónde no quieres? Y vamos a poner esta zona sobre la mesa. Mira, en ese proceso estamos y
Y bueno, yo espero que lleguemos a un buen puerto pronto. Pues esas son las primeras cosas que hemos tenido que hacer, empezar a pensar, ya no nos vale, tenemos que empezar a combinar. Entonces, otra de las cosas que le hemos dado muchísimo impulso, y yo creo que hoy ha purulado por aquí en algún momento, y lo hemos hecho en la ley, hemos puesto 2 cosas en la ley, yo creo que es súper importante, la que ya he hablado, y 2 más. Que el 100% de las cubiertas de todos los edificios nuevos y rehabilitación integral tengan que estar cubiertos al 100% con energía solar fotovoltaica. Esto, como saben todos, pues es la primera vez que se hace a nivel nacional. El Código Técnico de la Edificación, pues solamente demarca edificios de más de 5.000 metros cuadrados, o sea, edificios realmente grandes, polideportivos y cosas así. Entonces no estamos hablando de cualquier vivienda, incluso unifamiliares, viviendas locales, lo que sea, cualquier edificación. Y luego la otra gran apuesta, que es la fotovoltaica en suelos antropizados o en zonas antropizadas, o sea, aquello en lo que ya existe una infraestructura y ahora lo que hacemos es poner la fotovoltaica encima. Ahí estamos hablando y tenemos una apuesta enorme de la agrivoltaica, que es fotovoltaica que puede ser en invernadero o combinar parcelas donde hay fotovoltaica y cultivos, de tal forma que el cultivo nunca se merme, pero también el agricultor tenga un ingreso extra y podamos también de esa forma tener más terreno para hacer fotovoltaica. Estamos hablando de marquesinas fotovoltaicas, ahora nos viene muy bien con el tema del cambio climático, que queremos crear zonas de sombra. Pues bueno, estamos con la idea de que esas zonas de sombra sean marquesinas fotovoltaicas, o sea que también se aproveche no solamente para la sombra, sino para producir electricidad, los parkings fotovoltaicos, depósitos de agua con fotovoltaica, solar flotante en embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sacado una ayuda por primera vez en España también, hemos sido la única región que ha sacado una ayuda para fotovoltaica en zonas antropizadas. En principio le habíamos puesto cerca de 20 millones de euros, ayer las cifras rondaban los 130 millones de euros, se cierra el lunes, por si alguien quiere y se anima todavía. La buena noticia es que efectivamente vamos a poder cubrir, porque es verdad que pusimos un dinero que yo sabía que se iba a cubrir con creces, pero hemos raspado otros sitios. Y yo creo que todo lo que se va a pedir ahí y se pueda resolver, se va a resolver positivamente. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos intentando hacer, esa revolución un poco de dónde podemos, dónde ponemos nuestros esfuerzos, dónde creemos que podemos hacer mejor las renovables y más rápido. Y no es fácil, porque el territorio es limitado, pero creo que hemos marcado determinadas líneas que nos están haciendo que este camino sea mucho más sencillo. Y sobre todo, medidas novedosas a nivel nacional, que yo creo que nos tienen que poner ahí en la vanguardia nacional y que otras regiones pues sigan nuestra estela. La parte de fotovoltaica iremos un pasito más allá dentro de muy poquito y iremos a lo que llamaremos las zonas, no solamente la agrivoltaica, sino la fotovoltaica biocompatible. Es un término que me inventé yo, no tengo ninguna vergüenza en reconocerlo. Pero es que cuando empiezas a hablar con toda la gente que tienes alrededor, pues bueno, con la agricultura, pues más o menos esto era conocido. Es verdad que nosotros no lo habíamos hecho, pero ya esto se está haciendo agrivoltaica en Europa desde hace bastante tiempo. Pero empiezan a haber también, y aquí lo tenemos mucho con uvaras, con aves, pues zonas que podrían ser utilizadas para fotovoltaica, pero que son zonas de paso de aves, hay mucha controversia y muchas limitaciones en biodiversidad, y entonces tenemos que hacer pues, fotovoltaicas también que sean un poquito diferentes. Bueno, todo esto lo iremos caminando, ahora estamos con las zonas de aceleración, pasaremos las cubiertas, pero bueno, lo que les quiero decir es que estamos con muchos planes, intentando integrar a todo el mundo y todas las zonas y diversidad que tenemos en Canarias, que no es fácil, pero que le estamos poniendo muchas ganas y yo creo que realmente estamos en el buen camino. 5 minutos. 5 minutos. Pasan rápido. Fue como subir al Everest y bajar, pero bueno. Eso es lo malo, que en la universidad a los alumnos sí les puedo cortar inmediatamente, aquí no, porque las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? David, venga, a ver si tú cumples con el tiempo. Sí, te veo cara de bueno. Buenas me olvidé de su nombre, pero resulta que un hermano de él era de nuestra promoción en La Salle. Sí, resulta que conozco más gente de la promoción de mi hermano que la mía, porque por lo que yo veo, porque en mi vida laboral, ¿no? Porque al final coincido con más gente. Debe ser que es una buena promoción, parece ser. Bueno, nada, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización de este Congreso de Cremetal por invitarme
y por este congreso que está siendo tan interesante, y sobre todo en esta mesa redonda que habla pues de la transición energética y de la economía circular. Yo puedo hablar de la economía circular, que es donde yo creo que yo puedo aportar algo. Y a mí lo que me gustaría primero decir que cada vez se hace más evidente desde un punto de vista normativo, incluso desde un punto de vista financiero por parte de la Unión Europea, la apuesta sin fisuras por la economía circular dentro de su territorio, ¿no? A mí me gustaría basarme en Canarias, porque ya que estamos aquí es un congreso canario y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con... ¿Tu nombre, verdad? Julieta, perdón, de acuerdo con Julieta en que este territorio pues tiene sus connotaciones y sus singularidades que espero poder explicar en esta hora que tenemos. Nosotros creemos que Canarias no puede ser una excepción ante este modelo económico que se implanta desde Europa, sino todo lo contrario, ¿no? Dado que nuestra condición ultraperiférica nos hace todavía, y nuestro territorio, que es, como dice ella, frágil, tenemos que implantar estos conceptos de economía circular en nuestro territorio más pronto que tarde, ¿no? A nosotros, al mundo en general, pero a nosotros como canarios, no nos vale ya esos modelos de producción y de consumo lineales en donde cada vez que se producía algo se esquilmaban los recursos naturales del planeta, se producía algo, se usaba y luego se tiraba. Tenemos que aportar tenemos que empezar, ya se está haciendo, pero cada vez con más ímpetu, a implantar este modelo de circularidad donde se dé una segunda vida a esos productos cuando dejan de tener vida útil para lo que fueron realizados, porque si no, no lo digo yo, lo dicen los expertos, dentro de muy poco tiempo, dentro de 50, 60 años, que seguramente yo no estaré, pero mucha gente sí estará y seguro que nuestros hijos y nuestros nietos estarán, harán falta 3 planetas Tierra para poder abastecer a todas las personas que vivan en el planeta en ese momento, ¿no? Entonces, la economía circular es el momento para implantarlo es ahora. Tenemos que ser proactivos y tenemos que ser muy intensos en que estos modelos productivos se cumplan, sobre todo, ya digo, en un territorio como el nuestro, ¿no? Porque si no, vamos a ponernos en problemas en el futuro, ¿no? Y bueno, esto como introducción para no llegar a los 5 minutos, ¿vale? Gracias. Bueno, yo como David voy a intentar ser escueto para cumplir los tiempos. Bueno, de nuevo, gracias por invitar a Caja 7 a estar hoy aquí compartiendo este rato con todos vosotros. La verdad que es un honor para nosotros. Yo, escuchando a mis compañeros, parezco que soy el indio, ¿no?, en la Gran Vía, que pintan las entidades financieras en todo este mundo. Bueno, pues yo creo que también tenemos un papel, ¿no?, que es interesante visto desde otra óptica, ¿vale? Soy plenamente consciente que soy el patito feo, correcto, no pasa absolutamente nada, pero bueno, nosotros también tenemos pues ese granito de arena que aportar. Está claro, como decía Julieta, la Unión Europea, tanto la Unión Europea como gobiernos están impulsando muchísimo toda la parte de la transición energética, la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hoy en día no hay ninguna empresa que no tenga claro cuál es el impacto de la variable de su consumo energético, ¿no?, en sus objetivos, en sus costes, en su beneficio, ¿vale? Todo el mundo tiene clarísimo que esa transición energética hay que llevarla a cabo. ¿Y qué papel juega la banca de forma indirecta? Pues antes lo estaba comentando en la comida, pues somos los que ponemos el dinero. Al final, las entidades financieras realmente, de una forma indirecta, somos los que tenemos que formar esa palanca financiera para que todos aquellos emprendedores, todas las empresas, toda esta transición energética, que evidentemente todos somos conscientes que tiene unos costes inmensos, costes de infraestructura potentes. Antes comentabas, oye, vamos a llegar a la descarbonización, no estamos en esos niveles. Lógicamente, la palanca financiera, tener los recursos suficientes económicos para poder financiar todo lo que necesitamos, es lo que hace que se pueda acelerar más o se pueda acelerar menos. Al final yo creo que la transición energética es una oportunidad, es decir, es una oportunidad que tenemos hoy, que tenemos que aprovechar, y yo creo que cualquier economía que sea capaz de aprovechar de forma preferente antes que los demás las oportunidades que generan la transición energética es una sociedad que económicamente se va a ver favorecida. Y creo que la sociedad canaria no debería de perderlo. Muchas gracias. John, ¿no? O Vicente, como usted. John.
Bueno, voy a hacer ahora una pregunta así para... Ellos me han puesto que le haga determinadas preguntas, pero yo, como tengo un poco mala leche, voy a ir un poco... La primera es por el mismo orden. Julieta, desde el PECAN del año 89, los PECANes se han tirado a la basura, literalmente. No han servido absolutamente para nada. Bueno, menos mal, porque el primero decía que había que poner carbón en el año 89, otro después fue el gas natural. Desde mi punto de vista, un error no haber implantado el gas natural en su momento. Y yo te pregunto, teníamos ahora el famoso PTCAN, bueno, la Ley Canaria de Cambio Climático con la agencia, con la no sé qué de Acción Canarias, que ya ni los nombres me acuerdo, el PTCAN, un montón de legislación donde había unos objetivos para que había que cumplirse y ahora de repente esto se ha derogado, ¿no? Y ahora viene otra ley. Y a mí mi pregunta es, ¿nos podemos creer que de verdad alguna vez alguna ley se va a mantener en el tiempo y se va a cumplir? Porque al final no se han cumplido nunca las leyes, ¿no? Nunca se han cumplido los planes estratégicos. ¿Qué se puede hacer? Y además, desde mi punto de vista, es que son poco participativos. Llegan los gobiernos de turno, ponen unos objetivos, no se sabe muy bien, bueno, llega el ITC y ponen los objetivos, pero ¿cómo se va a retribuir? Dice, no, 800 millones privados, 200 públicos, 800, ¿y cómo retribuyes el almacenamiento, la energía, para que sea rentable a las empresas? Entonces, a mí me gustaría saber si hay una estrategia de largo plazo en las nuevas leyes que el gobierno actual va a intentar implantar. A lo mejor llega entre 4 años otro gobierno y vuelve a derogarla. Yo soy un poco pesimista, perdónenme, pero es que... Bueno, a ver, por partes, las leyes se cumplen. Una cosa son las leyes y otra son los planes. Efectivamente, yo escribí hace un tiempo un libro que se llamaba La historia de la energía en Canarias y ponía exactamente lo que tú acabas de decir. Ningún PECAN, pues se llamaban PECAN, se ha cumplido nunca. Por primera vez en la legislatura pasada se aprobó una ley de cambio climático y transición energética. Es verdad que se aprobó in extremis en la última posibilidad y con muchas aportaciones. Tuvo un proceso de comisión bilateral por parte del Estado y se vieron determinados visos de inconstitucionalidad. Tuvimos que abrir ese melón porque había que reformarlo, porque si no te lo tiraba el Estado te lo echaba abajo. Y aprovechamos para simplificar la ley y para poner practicidades, las practicidades que acabo de decir ahora. El 100% de las cubiertas fotovoltaicas, lo de las zonas de aceleración que acabo de contar, las zonas antropizadas, hicimos muchos temas de simplificación administrativa, casi todas las instalaciones ahora de este tipo de antropizadas, van por comunicación previa, ni siquiera tienes que ir a esperar por la licencia. Entonces, esa es la diferencia entre una planificación y la ley. Entonces, la ley sí que hay que cumplirla. Y ahora quizás la pedagogía que tenemos que hacer nosotros, que fue lo que ha faltado probablemente, porque realmente es la primera ley y sigue siendo la primera ley, es una ley que se ha modificado, pero sigue siendo la primera ley que hay en Canarias sobre cambio climático y transición energética. Entonces, la pedagogía que tenemos que hacer ahora es que, lo hemos hablado con la FECAN varias veces, que la ley sea conocida, porque a veces lo que nos estamos encontrando es que los propios ayuntamientos, los técnicos del ayuntamiento no conocen la ley. Entonces, si no conocen la ley, pues quizás a alguien ahora se le puede ocurrir dar una licencia a un edificio sin que la cubierta sea 100% fotovoltaica. Entonces, creo que nos hace falta ahora un ejercicio, que es lo que estamos planificando ahora, de dar a conocer la ley, porque la ley es de obligado cumplimiento. Entonces, yo creo que ahí yo creo que es lo que falta ahora, divulgarla, que la gente la conozca, que sepan lo que tienen que hacer. Hay muchas más cosas, que solamente las que he hablado, pero era por poner un par de pinceladas de esto es ahora, por lo menos que no te pueden dar una licencia para hacer un edificio si tu cubierta no es fotovoltaica. Son cosas tan sencillas como esas. O ahora quiero poner una pérgola fotovoltaica, pues con una comunicación previa me vale. No tengo que estar esperando nada más. Entonces, esos son el tipo de cosas que se ponen. Por eso sí, yo creo que se ha hecho una ley mucho más ejecutiva, porque se han puesto practicidades. Las cuestiones de los planes, y nosotros ahí, el PTCAN, que fue un instrumento que estuvo bastante desarrollado, la ley anterior tuvo un fallo, voy a decirlo, por decirlo de alguna forma, y es el siguiente, que fue una ley que se hizo antes de la ley nacional. Entonces, la ley nacional, bueno, se hizo antes, aunque se aprobó después, pero se hizo antes. Entonces, la ley nacional te obligaba a una serie de instrumentos. Y uno de ellos era, a nivel nacional tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, conocido como el PNIEC, y te obligaban a que tuvieras tu equivalente regional.
Nosotros le llamamos PIECAN, ¿no? Igual, Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias. ¿Qué le pasaba al PTCAN? Que tenía solamente una pata, que era la de transición energética. Entonces no estábamos cumpliendo con la ley. Entonces, bueno, pues es algo que hemos tenido que hacer igualmente. Ya no es si te gusta o no te gusta, es que tienes que cumplir con la ley y la ley nacional salió a posteriori. Y yo creo que esas son las adaptaciones que hemos hecho. Nosotros tenemos 2 marcos temporales, uno a 2040, yo creo que nos queda todavía un poco lejos, pero que es importante, donde el 100% del mix eléctrico se debe de descarbonizar y ahí apuntamos. ¿Del MIS o de toda la economía? Era lo que decía el PTCAN, era de toda la economía, ¿no? Bueno, yo 2040. creo que un objetivo más real, vamos a ir por partes también. Está la parte eléctrica y está la parte de transporte. La Unión Europea dice que en 2050 tenemos que descarbonizar la economía. Es imposible pensar que Canarias va a descarbonizar su economía cuando dependemos del transporte marítimo y aéreo que vienen de otros sitios y ellos no han descarbonizado. O sea, nosotros podemos mirar lo que es como mucho nuestro mercado interior, pero no podemos forzar a que el resto de la Unión Europea adelante 10 años sus planes. Pero me refiero, por ejemplo, al transporte terrestre. Claro, nosotros tenemos ahí yo creo que lo que ha pasado, y es lo que va a pasar, suponemos, es que se va a electrificar gran parte de ese transporte terrestre y son los planes que se están haciendo. Pero bueno, yo quería centrarme un poquito más corto porque a veces mirar a tan largo plazo que lo estamos mirando y lo hace el PIECAN, pero nosotros tenemos unos objetivos a 2030. 2030 es pasado mañana en la historia energética y tenemos una obligación que nos impone el PNIEC, que es la ley nacional, y esa sí la tenemos que cumplir. Y el PNIEC te dice que en 2030 tenemos que tener el 58% del mix eléctrico tiene que proveer de renovables. Y ese es nuestro objetivo ahora. Nuestro objetivo inmediato es decir, vamos a hacer todo lo posible para que en 2030 Canarias cumpla con sus obligaciones nacionales, porque nosotros entendemos que la ley es algo de obligado cumplimiento. Y ahí es donde estamos poniendo todos los esfuerzos. Nosotros estamos intentando también actuar en el transporte, pero también es verdad que nuestra consejería no es la que no tiene las competencias de transporte. Nosotros como mucho lo que hacemos es fomentar el transporte eléctrico, que ahí sí estamos poniendo ayudas y las canalizamos. Pero en transporte hay que hacer muchísimo más, pero es verdad que también nosotros nos concentramos, al final tenemos bastante que hacer con lo nuestro y lo que estamos trabajando de forma inmediata es para lograr ese número del 58%. En fotovoltaica, en eólica, en almacenamiento. Tenemos el drama del almacenamiento, aquí no hemos hablado de eso. Pero sin todas esas, y a la vez, negociando con el Ministerio, cambiar todos los marcos regulatorios que hay para Canarias, porque si no, no vamos a poder conseguir la transición energética. Seguimos que no va a acabar el tema, pero quiero, veo a David desesperado. No, yo no. Muy interesante lo que está diciendo. Sí. Ahora vamos a hacerle una pregunta a David. Mira, vamos a ver dos cosas. Primero, ¿por qué es importante esta economía circular? Pero no solo porque es importante, sino ¿qué tiene que hacer una empresa para unirse a esto? ¿Y cuál es el papel de los sistemas integrados de gestión? Por ejemplo, de Ecoembes, de Ecovidrio, todo esto. Porque eso es una manera de mancomunar el tema de la economía circular y ayudar a que esto lleve a buen puerto. Entonces, si nos quieres hablar un poco del tema. Sí, por supuesto. Vamos a ver, ¿por qué es importante? Como decía Julieta, vamos por partes. ¿Por qué es importante la economía circular? La economía circular es importante porque es un modelo económico que ha venido para quedarse. Es un modelo económico que ha venido para quedarse por lo que decía anteriormente, ¿no? Entonces, es un modelo que aboga por la prevención de los residuos, que es fundamental, sobre todo en Canarias, por la reutilización, por incrementar el ciclo de vida de los productos y en cualquier caso en pues fomentar sociedades más sostenibles, ¿no? Entonces, esto es importante, como decía, en todo el mundo, pero en Canarias más aún. ¿Por qué? Porque en Canarias yo trabajo en el complejo ambiental y se entierran muchísimos residuos. ¿Qué es el residuo para mí? El residuo para mí es el fracaso del sistema. Cuando un producto deja de tener vida útil, para mí es un potencial recurso y eso es lo que nosotros defendemos dentro de lo que viene siendo la economía circular. Es un potencial recurso que puede ser que se le dé una segunda vida o puede ser que no. Si se le da una segunda vida es el éxito del sistema. Si no se le da una segunda vida, se entierra y eso es lo que nosotros no podemos seguir haciendo. Entonces, ¿por qué se entierra? Pues por dos cuestiones fundamentalmente. Por un gap económico o por un gap tecnológico. El gap económico es que eso se le puede dar una segunda vida, pero es tan sumamente costoso para el inversor viabilizar su proyecto o su industria
a través de ese recurso que es imposible para él utilizarlo. Y el gap tecnológico es que no se ha inventado la tecnología suficiente como para ponerle una segunda vida, ¿no? ¿Esto se puede paliar? Sí, se puede paliar. En la primera caso, pues poniendo fichas financieras o compensando o haciendo pliegos donde eso se fomente para que el empresario lo pueda utilizar. Y el segundo, pues invirtiendo en I+D+I. Y luego, para que estas industrias tengan sentido, o para que estas industrias tengan, sobre todo en Canarias, y luego sí que te explico por qué, tengan viabilidad, es importante la figura del SCRAP. Bueno, el sistema integrado de gestión ahora se llama SCRAP, Sistema Colectivo de Responsabilidad al Productor. No, te lo digo porque parece que lo hacen cada vez más adrede todos, o sea, cada vez más difíciles. Van cambiando los nombres y luego todos lo mismo o peor. Al final hay que hacer un máster para conocer ¿sabes? Los acrónimos y tal. Bueno, pero estos SCRAPs a lo que se dedican en su momento, en función, como objetivo, es tener que aquí se basa en la ley del que contamina paga. Entonces, los productores son los que tienen que pagar todo lo que viene siendo la correcta gestión de esos potenciales recursos cuando dejan de tener vida útil. Y ellos son los que tienen que financiar. ¿Qué pasa? Que eso que nos da una oportunidad en Canarias, o sea, tú dices, ¿qué necesita una empresa? Pues una empresa lo que necesita aquí en Canarias sobre todo es la masa crítica. Y tú me dices, pues, porque esto es un negocio de volumen y necesitamos toda la masa crítica para que sea viable, sobre todo en un territorio como el nuestro, que tiene esa singularidad geográfica, esa lejanía del continente y esa fragmentación territorial. Tú dices, bueno, ¿y cómo, David, no es posible que si esos recursos se plantean aquí, se generan aquí, no se queden en Canarias? Si tenemos la misma lejanía con respecto al territorio continental. Pues te lo digo claramente, porque el territorio canario, la comunidad canaria es una comunidad que es eminentemente importadora. Entonces los contenedores bajan llenos y suben vacíos. Oye, si yo fuese el director financiero de la naviera, digo, oye, pues si yo tengo mi margen en vacío, le pongo en la subida bastante barata y gano más rentabilidad para mi empresa. Muy bien por el director financiero. Pero eso va en menoscabo de conseguir esa masa crítica para que estas empresas se queden aquí en Canarias. Porque luego los scraps tienen una responsabilidad de reciclar en Canarias, pero no de los recursos que se generan en Canarias, pero no en Canarias. Entonces, si no hay industrias aquí, se van a llevar a industrias de fuera. Se están perdiendo esos recursos, se están perdiendo esa posibilidad de desarrollar un tejido industrial en Canarias y se está perdiendo la posibilidad de generar puestos de trabajo e impacto medioambiental positivo. Por eso los scraps son muy importantes, pero por eso tenemos también que nosotros luchar porque esa fuga de recursos no se produzca. John, ¿y cuál es el papel de la banca para financiar, para ayudar a que se puedan cumplir estos objetivos de economía circular, pero también de transición energética? Por ejemplo, que las empresas que quieran instalar fotovoltaicas y, por ejemplo, con almacenamiento, el autoconsumo. Pues mira, el papel de la banca, como decía anteriormente, que es el eje principal, ¿vale? Nosotros somos financiadores de los proyectos, es decir, nuestro sentido principal es trasladar todos esos depósitos de ahorradores y poderlos dedicar directamente a financiar proyectos, entre ellos, lógicamente, pues proyectos de economía circular o proyectos sostenibles, energías renovables, etc. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Es decir, vale, perfecto, la banca tiene el capital, tiene la capacidad de hacer de motor acelerador de esas inversiones. En nuestra opinión, lo debemos de hacer de una forma responsable, es decir, los recursos son finitos, lógicamente. Bueno, imaginaros una entidad como la mía, ¿no? El sistema financiero no, pero imaginaros una entidad como la nuestra. Tenemos unos recursos disponibles y tenemos que ser coherentes y responsables, sobre todo con las financiaciones que damos. Al final, el sistema financiero en su papel tiene que ser capaz de entender qué es las necesidades reales de inversión, qué estamos financiando y por qué se está financiando, que la transición y la financiación de la transición energética es en el largo plazo, que muchas veces choca con nuestra propia visión, ¿no? Nuestras políticas comerciales muchas veces son cortoplacistas, pues porque el propio mercado nos lleva a hacerlo, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de conjugar y de acompañar en el largo plazo, y eso pasa porque seamos capaces de adaptar tanto nuestras políticas comerciales
para que los proyectos de inversión sean financiables, tenemos que ser capaces de adaptar las estructuras de financiación a esos proyectos que las necesidades, tenemos que ser capaces de adecuar nuestro portfolio a la realidad que necesitan hoy en día los consumidores, que cada vez son más concienciados, ¿no? Vamos a cosas concretas. Julieta, me preocupan cuáles son los planes y el futuro de dos tipos de energía, como es la eólica marina y también la geotérmica, que sé que hay planes de... Pasa que la geotérmica, si se lograra, recuperar aquí ese tipo de energía, sería ideal porque sería energía de base. Entonces, ¿qué planes hay o qué estudios hay pendientes y qué perspectivas de futuro hay? A ver, en cuanto a la energía geotérmica, estamos dando los primeros pasos. Yo siempre digo, la geotérmica es ese potencial por descubrir y yo creo que estamos ahí. Hubo una convocatoria recientemente del IDAE para hacer sondeos profundos. El problema, yo creo que había ido en Canarias y en España en general, es que los sondeos son muy costosos y no se habían llevado a cabo. Entonces se hablaba de un posible potencial que nunca terminaba de consolidarse. El IDAE sacó una ayuda de 120 millones de euros, de los cuales 60 iban a ir para Canarias y al final fueron un poquito más de 100 millones para Canarias. O sea, prácticamente la convocatoria entera del IDAE ha venido más del 80% a Canarias. Se ha concentrado en 3 islas, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Cada una de las islas, con los cabildos al frente, están haciendo los sondeos, están en tramitación. Ahora mismo la parte de la tramitación está en industria, no está en energía, porque todavía están en una parte... Para que la gente lo sepa, ¿cuánto cuesta aproximadamente un sondeo? Es 25 o 30 millones de euros a lo mejor. Claro. Para luego no encontrar nada. Estamos hablando de 100 millones que han venido en 3 islas, no se reparten más o menos igual, y en cada isla se harán, pues depende de en torno a unos 3 sondeos. Si estamos hablando de esas cantidades de dinero, yo creo que ese fue el hándicap de por qué no se había hecho antes. Ahora se están haciendo, cuando se tengan los resultados se verá si hay potencial o no. Se espera, parece que en La Palma alguien dice que hay algo de potencial, no sé si habrá habido algún indicio reciente, creo que sí. Bueno, estamos ahí, parece que en La Palma está bastante claro. Está por ver también la potencia que puede tener ese y la viabilidad, porque luego también es una cuestión, aquí se habla de que pueden haber viabilidades en entornos, por ejemplo, del Teide, que es un parque nacional, pues luego pues, hay que conjugar un montón de distintos intereses. En todo caso, aquí en Tenerife también parece que pueden haber potenciales más o menos claros, de alta entalpía en las 2 islas, y en Gran Canaria se habla de media entalpía. Aún así, todo media entalpía que servirá también para producción eléctrica. O sea que en estos 3 casos podríamos tener, si llegan a buen puerto, pues casos de éxito. Eso nos va a servir, efectivamente, como dices, de tener energía de base que directamente va a desplazar a la fósil. Entonces, yo creo que la verdad que todos los que han ido a Azores, por ejemplo, que hay 3 islas ya con energía geotérmica, la isla de San Miguel, que tiene una central geotérmica hace muchísimos años, y se ve el mix que tiene, es que la penetración de renovables es altísima, pero porque es que la geotérmica al final actúa como si fuera un motor, o sea, es totalmente constante, totalmente fiable, o sea, garantizada. Es un antes y un después. Todavía vamos a tener que esperar unos años. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el 2030, que decía ese triple salto mortal de pasar al 20 a casi el 60 en 6 años, no contamos con la penetración de la geotérmica porque es algo que no creemos que vaya a estar operativo dentro de 5 años. Sí creemos que puede estar un poco más cercano en la energía eólica marina. Igualmente, los tiempos de la eólica marina son tiempos largos. Ahora mismo ha salido el Real Decreto que regula las energías renovables en el mar por parte del Ministerio. Es verdad que aunque las transferencias de energía están transferidas, las competencias de energía están transferidas, la parte marina sigue siendo del Ministerio, no está transferida. Nosotros no somos competentes en la instalación de la eólica marina o un dimotriz o cualquier energía en el mar. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es todo lo que está en nuestra mano, y cuando digo todo es todo, para que la energía eólica marina se desarrolle en Canarias más pronto que tarde. Hemos hecho la mesa de eólica marina y tenemos pues a todos los que tienen algo que decir, Capitanía Marítima, ITC, Plocan, que son en centros de investigación, pero bueno, la pesca,
todo el mundo que pueda sentirse turismo, todo el mundo que pueda sentir que tiene algo que decir y para ponerlos de acuerdo, que eso yo creo que es lo primero. Y luego hemos sacado, bueno, estamos a punto de sacar, tenemos las licitaciones y alguna de ellas de hecho en intervención, 2 licitaciones, una para poner unas boyas en 6 de las islas, para estudiar bien el recurso, y luego otra licitación para hacer los 2 estudios geofísicos de batimetría y fondo marino en las zonas POEN de Gran Canaria y de Tenerife. Con eso vamos a tener los datos que se necesitan para poder dar los primeros pasos en firme. Somos la única comunidad autónoma que lo está haciendo. Hemos sido felicitados por el IDAE y por el Ministerio porque ven que Canarias tiene una apuesta decidida porque el primer parque eólico marino se instale aquí. ¿Y no iba a haber un concurso ya en el año 25 a lo mejor? ¿Un primer concurso ya o no? Ha salido el Real Decreto que regula las bases, por fin, que también tardaron bastante en salir, acaban de salir hace un mes. Ahora tiene que salir en algún momento determinado las bases que regulan el concurso, eso va a información pública. Luego hay una fase de diálogo público-privado, que está así descrito en el Ministerio, y luego será el concurso. Empiezas a sumar tiempo, esto hasta final del año que viene, como muy pronto, no podemos esperar que salga el concurso. Esos son los planes y el Ministerio hay una continuidad. Para nosotros es buena noticia porque hemos trabajado muy bien con el Ministerio. Como hay una continuidad, entendemos que no van a haber grandes saltos en toda esta planificación con la que venimos trabajando ya desde hace tiempo y esas son un poco las expectativas que tenemos nosotros. En el entretanto, sacar las licitaciones y tener datos concretos para que las empresas privadas puedan disponer de esos datos de forma gratuita. No, y que podría llegar a ser en el mix energético la eólica offshore un 15% a lo mejor del total de las renovables o más, ¿no? Nosotros pensamos que el primer parque eólico marino que va a salir en Gran Canaria y en Tenerife estará en un entorno de unos 200, 250, 270 megavatios. En la isla de Gran Canaria, por ejemplo, donde hemos hecho las simulaciones con el salto de Chira, porque claro, yo la verdad que voy a ser totalmente sincera, yo creo que lo decían al final de la última mesa esta mañana, si no invertimos en almacenamiento, por muchas más renovables que podamos, no vamos a aumentar la contribución Eso real. para la próxima pregunta, vamos a ver Esa si va la hablamos próxima pregunta. de almacenamiento. Pero bueno, que si hacíamos las simulaciones con el salto de Chira, la eólica previsible y la eólica marina, se podía llegar a una cobertura del 75%. Bien, muchas gracias. Vamos a David. ¿Cuál es el principal dificultad para que las empresas de verdad lleven a cabo una economía circular y puedan implantar esta filosofía? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades? ¿Qué podemos hacer desde Canarias, precisamente también desde el punto de vista financiero? ¿Cuál es la estrategia para que esto de verdad se lleve a la práctica y sea una realidad? Mira, nosotros de ACANEC, la principal dificultad es la que te conté antes. La principal dificultad es la fuga de los recursos para conseguir esa masa crítica que es necesaria para desarrollar un sector de economía circular, de industria de economía circular aquí en Canarias, que tiene unas bondades tremendas, porque estos modelos de negocio, los modelos de negocio de estas industrias se basan en la consecución de los 3 pilares del desarrollo sostenible. El económico, el social y el medioambiental. El económico es que las materias primas que se pueden sacar de esas industrias son materias primas que son nuestras, porque al final son recursos y es riqueza que se queda aquí en Canarias que se está fugando. Luego está el pilar medioambiental, porque hablaba antes Julieta que es importante la descarbonización del planeta. Mira, yo trabajo en una empresa que se llama, que es eWaste Canarias, y el otro día estaba haciendo el cálculo y si eWaste Canarias, que es una empresa pequeñita, no existiera, se hubiesen llevado 2.000 contenedores más a la península de los que se han llevado. Por lo tanto, si nosotros esto lo extrapolamos a que se pueda desarrollar con todos estos recursos que se están escapando una industria de economía circular en Canarias, imagínate la cantidad, cómo nos convertiríamos un sumidero de carbono, conseguiríamos descarbonizar el planeta, ¿no? Y luego obviamente está el pilar social, que estamos hablando de empleo verde industrial y de muy buena calidad. Entonces, esa es la principal dificultad. Soluciones las hay, porque si existimos nosotros es que pueden existir otros tipos de industrias. Y nosotros creemos que la principal herramienta es una herramienta jurídica, para mí, esto es una opinión personal,
la herramienta jurídica más potente que nosotros que tenemos en Canarias, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, ¿no? Entonces, el régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo 14, habla de dos principios, del principio de proximidad y del principio de continuidad. El principio de continuidad es un principio medioambiental que dice que hay que tratar el recurso, yo no me gusta llamarlo residuo, el recurso en la planta de tratamiento más cercana a donde se origina. Y el principio de continuidad es un principio económico que dice que hay que paliar los sobrecostes de la insularidad de los fletes marítimos que hay por nuestra discontinuidad territorial para que el coste del transporte fuera mismo que si hubiese una continuidad territorial. Esto es una ley orgánica, antes decía Julieta que las leyes se cumplen, pero no se está cumpliendo. En ocasiones se fugan esos recursos para lo que son las industrias de economía circular en Canarias. Por lo tanto, nosotros desde ACANEC, y estamos trabajando con las patronales, con FEMETE, con otras patronales que también estamos, con ASINCA y con el comisionado del REF, con las autoridades, con el director de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Estamos trabajando codo con codo para que se reglamente esos artículos y que se pueda de alguna manera dar cumplimiento a eso, porque eso generaría esa masa crítica que hablaba anteriormente, que es la principal dificultad, para que fuera muy atractivo para los inversores invertir en industria de economía circular aquí en Canarias. John, y si una empresa va a pedir ayuda financiera, un préstamo, una línea de crédito, lo que sea, al banco y tiene como excusa que es para inversiones verdes, inversiones en economía circular, transición energética, ¿tiene alguna ventaja? Aparte de eso, ¿hay algún tipo de proyectos concretos que estén recibiendo en la banca Caja 7 relacionados con esto, que además esté bien visto por el banco y que sea más factible conceder la ayuda? ¿Hay algo sobre esto o no? Pues mira, te cuento. Antes de decirte las ventajas que evidentemente, bueno, te la digo ya de antemano, es un tema económico, ¿vale? Realmente de ventaja económica, pero a mí me gustaría diferenciar lo que es una financiación tradicional de la financiación sostenible, que parece que las entidades financieras le ponemos, ¿no?, nombres preciosos a lo mismo, pero no, es diferente, ¿vale? Es decir, al final, cuando hablamos de financiación sostenible, se trata de financiación, que es lo mismo, es decir, es poner dinero encima de la mesa para financiar proyectos, pero la finalidad no tiene absolutamente nada que ver. Tienen que ser proyectos que cumplan los criterios sostenibles, criterios de ESG, que sean en la parte medioambiental ecológicamente correctos. Al final es una financiación que trata de ir más allá, es decir, no solo basamos la obtención del recurso que necesitamos para la generación de nuestra actividad en la parte financiera, que eso es lo que se hace siempre, sino que los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen un peso específico en la concesión de las mismas. ¿Y qué proyectos son los que se financian? Pues son proyectos grandes, proyectos pequeños, desde eficiencia energética, instalaciones de paneles fotovoltaicas o hasta grandes proyectos como pueden ser huertos fotosolares o parques de aeros, ¿no? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, tienes una ventaja económica, es decir, por tener una financiación vinculada a la sostenibilidad, una financiación sostenible, al final tienes un ahorro de coste. El precio de tu financiación es más barata que en la financiación tradicional. Eso lo que te permite es tener una menos detracción de tu caja de la actividad ordinaria que puedas dedicar a otras cosas. Julieta, te ha tocado otra vez ¿Qué estamos haciendo en Canarias? ¿O estamos haciendo algo para adaptarnos, para mitigar los efectos del cambio climático? ¿Hay alguna estrategia? Bueno, estrategia sí, pero en la práctica, ¿hay algún tipo de medidas que se estén llevando a cabo? A ver, yo creo que el cambio climático, como decían antes por aquí, ya es innegable, ¿no? No quiero que ya lo tenemos claro. Aquí tenemos 3 efectos, básicamente. Calimas, mayores calimas en intensidad y frecuencia, olas de calor y subida del nivel del mar. Y se acaba el tiempo, creo. No, pero acaba la pregunta. Entonces, básicamente se está trabajando para intentar mitigar. O sea, nosotros podemos intentar subirnos al carro de las renovables, mitigar, pero hay una cuestión clara, lo hemos visto con la DANA en Valencia, a la gente hay que protegerla. Las consecuencias del cambio climático las vamos a tener independientemente de que hagamos muy bien nuestros deberes. Y lo más importante es
salvar a las personas y tener buena calidad de vida. En la parte de las subidas del nivel del mar, lo que hemos hecho, primero que nada, pues hay unas predicciones que se hicieron en la universidad, precisamente, de La Laguna, de las proyecciones del nivel del mar a 2050-2100. Hemos identificado los 8 puntos más críticos de Canarias, se los podría decir, pero eso lo dejamos para otro día. Y estamos trabajando en esos 8 puntos más críticos para ver en los proyectos concretos para proteger esas zonas. ¿Por qué? Porque son zonas, suelen ser zonas que te puedes quedar sin playa, sin turismo, la economía, pero en muchas zonas, y ya lo hemos visto el año pasado, el agua ya se está metiendo en las casas de las personas. Entonces, hay proyectos concretos, no hay una receta, cada proyecto es un proyecto diferente. Hay proyectos en los que estamos haciendo piscinas sumergibles, hay proyectos en los que tienes que poner, hay incluso un proyecto en el que rodamos una carretera y hacemos una zona inundable. O sea, cada proyecto es distinto. En la parte de subidas de las temperaturas estamos trabajando en el concepto de refugio climático, estamos trabajando con las universidades y de forma transversal en 2 cosas. Una aplicación que permita, cuando hay una ola de calor, a los más vulnerables saber dónde pueden ir de inmediato, o sea, un sitio donde tengas aire acondicionado, un poco de agua y sombra, pero también trabajar sobre todo en renaturalización, más espacios verdes, más zonas donde se pueda mitigar las zonas altas temperaturas, sobre todo desarrollar mucho zonas verdes. Y con respecto a las calimas, lo que estamos trabajando sobre todo es viendo los efectos que tienen y un poco cómo poder hacer sistemas de alarmas para las personas más vulnerables. Bueno, ya me están señalando que nos hemos pasado el tiempo. Yo creo que se ha pasado el tiempo para nosotros rápido y podíamos seguir hablando de un tema que es un reto, no solo a nivel de Canarias, a nivel mundial, importantísimo, y en el cual nos estamos jugando un poco el futuro del planeta. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto.